Presten mucha atención a este hombre. Es Simon Graves, de 42 años. Es el fotógrafo oficial del anuario escolar de la secundaria local y diácono respetado en la iglesia de la comunidad. Un hombre al que los padres confiaban las sonrisas de sus hijos, y esta es Alice Marshall, de 23 años. Una maestra de primaria idealista y apasionada que guarda un secreto maravilloso, acaba de descubrir que está embarazada de su primer hijo. En este preciso segundo, ambos están parados a solo 3 metros de distancia en el estacionamiento de un supermercado, bajo una lluvia torrencial. Para un observador casual, solo son dos vecinos saludándose entre los autos. Pero la realidad es mucho más siniestra. Simon Graves no está ahí por casualidad. Y Alice Marshall no sabe que, después de este momento, nunca más volverá a ser vista con vida. Nuestra historia comienza oficialmente unas horas antes de ese encuentro fatal, en la tarde del 14 de noviembre de 1979. Estamos en Oakville, una pequeña ciudad maderera en el estado de Washington. Es la típica comunidad donde la gente no cierra sus puertas con llave y donde el crimen más grave suele ser una pelea de bar los viernes por la noche. Alice Marshall era el corazón palpitante de esta tranquilidad. A sus 23 años, tenía esa energía contagiosa que hacía que sus alumnos de tercer grado la adoraran. Sus colegas la describían como una mujer que vivía en technicolor en un mundo que a menudo parecía gris y lluvioso. Llevaba casada 2 años con Tom Marshall, un mecánico local honesto y trabajador. Su matrimonio no era de los que salen en las revistas, era real. Tenían problemas de dinero, vivían en una casa pequeña que necesitaba reparaciones, pero tenían un plan. Y ese plan acababa de acelerarse. Esa mañana, Alice se había hecho una prueba de embarazo casera. Era positivo. A las 5:30 de la tarde, Alice llamó a Tom al taller. Le dijo que pasaría por el supermercado Thrift Buy para comprar ingredientes para una cena especial. Quería darle la noticia con su comida favorita, lasaña casera. Su voz, según recordaría Tom años después, sonaba eléctrica, llena de una alegría nerviosa. Esa fue la última vez que escuchó su voz. El reloj marcó las 7 de la tarde. Luego las 8 de la noche. La lluvia en Washington en noviembre es implacable, golpeando los techos como si quisiera entrar. Tom, acostumbrado a la puntualidad de Alice, empezó a sentir ese nudo en el estómago que precede al pánico real. Llamó a la madre de Alice. Nada. Llamó a sus amigas. Nada. A las 9:15 de la noche, se subió a su camioneta y condujo la ruta que ella debía tomar. Al llegar al estacionamiento del Thrift Buy, el mundo de Tom se detuvo. Allí, bajo el halo amarillento de una farola que parpadeaba, estaba el Ford Pinto azul de Alice. El motor estaba apagado, pero la puerta del conductor estaba abierta de par en par. La lluvia estaba empapando el interior. En el asiento del copiloto, 2 bolsas de papel marrón se habían desfondado por la humedad, derramando la carne picada y la salsa de tomate sobre la tapicería. Las llaves estaban tiradas en el asfalto, cerca del neumático trasero. Pero de Alice no había ni rastro. La policía del condado llegó a la escena 20 minutos después de la llamada frenética de Tom al 911. El oficial a cargo, el detective Miller, supo de inmediato que esto no era un abandono voluntario. Nadie deja su auto abierto bajo la lluvia con la cena comprada. La escena del crimen, sin embargo, era una pesadilla forense. La lluvia torrencial había lavado cualquier huella dactilar exterior, cualquier rastro de neumáticos, cualquier fibra. Era como si el clima fuera cómplice del secuestrador. Lo único que encontraron fue un rastro de barro que iba desde la puerta del conductor de Alice hacia el centro del estacionamiento, donde desaparecía abruptamente, sugiriendo que la habían arrastrado hacia otro vehículo. Los interrogatorios comenzaron esa misma noche. Y aquí es donde entra en juego la psicología humana en su forma más cruda. El primer sospechoso, como dicta el manual no escrito de la policía, fue el esposo, Tom Marshall. Tom estaba devastado, llorando, casi incoherente.
Pero para la policía de 1979, esa emoción podía ser culpa. Lo interrogaron durante 12 horas seguidas. Revisaron su taller, buscando manchas de sangre o herramientas faltantes. Pero Tom tenía una coartada sólida, 3 clientes y su propio jefe estaban con él en el taller hasta que cerró a las 6:30 de la tarde, y luego un vecino lo vio llegar a casa. Mientras tanto, los detectives comenzaron a entrevistar a cualquiera que hubiera estado en el supermercado esa noche. Entre los testigos apareció un hombre local, bien vestido, tranquilo y cooperativo. Simon Graves. Graves le dijo a la policía que había estado allí comprando leche. Dijo que vio el auto de Alice, pero que no vio a nadie cerca. Habló con una calma pastoral, ofreciendo incluso revelar las fotos que había tomado esa semana para un evento escolar, por si alguna capturaba algo inusual de fondo. La policía le agradeció su civismo. Graves era un pilar de la comunidad, un hombre que documentaba la vida feliz del pueblo. Nadie sospechó que detrás de esa cámara y esa sonrisa afable, había una mente calculadora que estaba disfrutando cada segundo de esa entrevista. 2 semanas después, la investigación dio un giro brusco hacia lo que parecía ser la respuesta. Un camionero reportó haber visto una camioneta verde oxidada saliendo a toda velocidad del estacionamiento esa noche. La descripción coincidía con el vehículo de un conocido vagabundo local llamado Red Jack, un hombre con antecedentes por delitos menores y problemas de alcoholismo. La policía se lanzó sobre esta pista con la desesperación de quien se ahoga. Encontraron a Red Jack acampando en el bosque estatal. En su camioneta encontraron un zapato de mujer. La ciudad contuvo el aliento. Los periódicos locales publicaron titulares declarando que el caso estaba prácticamente resuelto. La familia de Alice se preparó para lo peor, esperando que al menos pudieran recuperar su cuerpo, pero la esperanza es cruel. El análisis forense determinó que el zapato pertenecía a la exesposa de Jack, quien confirmó que lo había perdido meses atrás. Además, Jack tenía una coartada verificada por el dueño de una licorería en el pueblo vecino a la hora exacta de la desaparición. La pista falsa consumió recursos vitales y tiempo precioso. Y mientras la policía perseguía fantasmas en el bosque, el verdadero depredador seguía revelando fotos en su cuarto oscuro, asistiendo a la iglesia los domingos y saludando a Tom Marshall en la calle con una mirada de fingida compasión. El invierno de 1979 dio paso a 1980. Sin cuerpo, sin arma, sin testigos y con las pistas agotadas, el caso de Alice Marshall se enfrió. Se convirtió en una carpeta gruesa en un archivador de metal, acumulando polvo. Para el pueblo, Alice se convirtió en una advertencia, una historia de fantasmas para contar a los niños. No salgas solo de noche. Pasaron los años. Tom Marshall nunca se volvió a casar. Mantenía el número de teléfono de su casa por si Alice llamaba. Pero había alguien más que no podía dejar ir el caso. El detective Miller, el primero en llegar a la escena, se había jubilado en 1989, pero se llevó copias de los archivos a su casa. Había algo que le molestaba. Una discrepancia menor en las declaraciones iniciales que su cerebro no podía procesar en su momento. Miller pasaba sus noches de retiro revisando las notas manuscritas de 1979. Su obsesión se centraba en las declaraciones de Simon Graves. Graves había dicho que fue al supermercado a comprar leche. Pero en el registro de la basura del supermercado de esa noche, que la policía había recolectado pero nunca analizado a fondo por centrarse en Red Jack, no había ningún recibo de leche a la hora que Graves indicó. Además, Miller recordó algo sobre la personalidad de Graves, su necesidad de control. Graves siempre estaba presente. Cuando buscaban voluntarios para las batidas de búsqueda, Graves estaba allí con su cámara. Cuando se hizo una vigilia, Graves tomó las fotos. Era una corazonada, nada admisible en un tribunal. Pero en 1993, la tecnología y el destino le dieron a Miller una última oportunidad. En 1993, Simon Graves fue arrestado por un delito menor completamente ajeno al caso Marshall. Fue sorprendido invadiendo propiedad privada para tomar fotos no consentidas de una mujer tomando sol en su jardín.
La policía obtuvo una orden para registrar su casa en busca de material voyerista. El detective Miller, actuando como consultor para la nueva generación de policías, sugirió que ampliaran la búsqueda. Busquen trofeos, les dijo. Busquen cosas que no deberían estar ahí. Los oficiales entraron en el sótano de Graves. Era un santuario a la fotografía. Miles de negativos organizados cronológicamente. Parecía el archivo de un historiador obsesivo. Revisaron cajas y cajas de fotos banales, bodas, graduaciones, partidos de fútbol, pero entonces, un joven oficial encontró una caja de metal sellada con cinta adhesiva, escondida detrás de un panel falso en la ventilación del cuarto oscuro. Estaba etiquetada simplemente como proyectos especiales, dentro no había fotos impresas. Solo rollos de negativos sin revelar y una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro de la bolsa encontraron el ancla de la historia, un pequeño colgante de oro en forma de colibrí. Era barato, sin valor real, pero el detective Miller sintió un escalofrío. Recordó la descripción de la joyería que Alice llevaba puesta, un regalo de su abuela, un colibrí, pero la evidencia condenatoria estaba en los negativos. Con el corazón en la boca, los técnicos del laboratorio revelaron el rollo encontrado en la caja. Las imágenes aparecieron lentamente en la bandeja de químicos. No eran fotos artísticas. Eran fotos de una mujer aterrorizada, atada en lo que parecía ser un sótano insonorizado. Aunque los años habían pasado, el rostro era inconfundible. Era Alice Marshall. Y en una de las fotos, en un descuido fatal de arrogancia, se veía un reflejo en un espejo al fondo, Simon Graves sosteniendo la cámara, con la fecha 14 de noviembre de 79 escrita en una pizarra junto a la víctima. La detención fue quirúrgica. No hubo sirenas. 2 autos sin marcar esperaron a Graves fuera de su estudio. Cuando salió, esposado y confundido, todavía intentó jugar la carta del ciudadano respetable indignado. La sala de interrogatorios de 1993 era muy diferente a la oficina amable donde había charlado en 1979. Las paredes eran grises, la grabadora de cinta giraba hipnóticamente. El detective Miller, ahora un civil canoso, estaba autorizado a observar detrás del espejo. El interrogador principal no gritó. Simplemente colocó sobre la mesa de metal una sola fotografía, la imagen revelada de Alice en cautiverio con el reflejo de Graves. El silencio que siguió duró 4 minutos. Graves miró la foto. Su fachada de diácono, de artista, de buen vecino, se derrumbó físicamente. Sus hombros cayeron. Su rostro se transformó, perdiendo toda calidez humana, revelando al depredador frío que había ocultado durante 14 años. Era la luz, susurró Graves. La luz en sus ojos cuando tenía miedo, era la forma más pura de honestidad que jamás pude capturar. Quería preservarla para siempre, Graves confesó. No solo admitió el secuestro y asesinato de Alice, sino que dio las coordenadas exactas de donde estaba enterrada, debajo de los cimientos de un cobertizo que él mismo había construido en su propiedad en 1980. El juicio fue rápido. La evidencia era abrumadora. La comunidad de Wackville se vio obligada a mirar a la cara al monstruo que habían invitado a sus casas y bautizos. Simon Graves fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus últimas palabras en la corte helaron la sangre de los presentes. Ustedes ven un crimen. Yo veo una obra maestra que tardaron demasiado en apreciar. Los restos de Alice fueron recuperados y finalmente devueltos a Tom. Pudo darle un entierro digno, 14 años tarde. El colibrí de oro fue enterrado con ella. El caso cambió las leyes del estado de Washington sobre el registro de delincuentes sexuales y voyeristas, creando lo que hoy se conoce localmente como la Ley Alice, que permite a la policía registrar archivos fotográficos y digitales de sospechosos de voyerismo con mayor facilidad. Tom Marshall nunca recuperó los años perdidos, ni al hijo que nunca conoció. Pero en el funeral, bajo esa misma lluvia constante de Washington, dijo algo que resonó en todos: él robó su vida y la puso en la oscuridad de una caja. Pero la verdad es como la luz, siempre encuentra una grieta por donde entrar. Hoy,
El nombre de Alice no es recordado por la forma en que murió, sino por la tenacidad de aquellos que se negaron a dejarla en la oscuridad. Y Sam Graves murió en prisión, solo, sin cámaras, sin audiencia, convertido en un negativo olvidado que nadie quiere revelar.